Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Kevin Jessy Castellanos Marriaga. En esta ocasión voy a dar una explicación sobre el primer trabajo de diseño de base de datos. Pertenezco al set de Bayupar y a continuación mi presentación personal. Mi nombre es Kevin Jessy Castellanos Marriaga, tengo 29 años, actualmente vivo en Bogotá. Trabajo en una empresa especializada en cobranzas de abogados en donde tengo el cargo como desarrollador senior, manejando bases de datos de algunas carteras con las que trabajamos. Soy más que todo el encargado de diseñar, automatizar, eh, implementar bases de datos, cruces de información, generar tablas, etcétera. Mi experiencia con la base de datos ha sido bastante corta. Tengo actualmente solamente un año trabajando con bases de datos, más que todo en Postgres. He tocado algunos interfaz como MySQL. Actualmente trabajo solamente puro 100% de Postgres. Y esa sería más o menos mi experiencias con manejando bases de datos. A continuación voy a mostrarles la evolución histórica. En 1960 se contaba con una base de datos computarizada. Existió también un modelo muy importante llamado bases de datos de red. En 1970 la evolución de las bases de datos dio un giro gracias a Edgar Frank, que marcó un antes y un después de él. En 1980 se realizaron grandes investigaciones y estudios para la base de datos orientada a objetos. En 1990 la aparición del www facilitó las consultas de las bases de datos en la red. En el siglo XXI es la base de datos actualmente la evolución que ha tenido desde que empezó hasta el día de hoy. Gracias a todos estos factores es una herramienta útil y muy necesaria para muchos trabajos y muchas empresas. Una de las herramientas que actualmente se utilizan para la elaboración de bases de datos es MySQL Workbench. Esta es una herramienta que ofrece modelado de datos, desarrollo de SQL, diseño, gestión, administración y mantenimiento de bases de datos. Fue fabricada por Oracle y es compatible con Windows, Linux y Mac. Además, también se utiliza Navicat for MySQL. Es un administrador gráfico y un software de desarrollo creado por PremiumSoft CyberTech Ltd. Cuenta con una interfaz gráfica muy intuitiva y con un gran alcance para el desarrollo, mantenimiento y gestión de bases de datos, ideal para aquellos que empiezan en MySQL. Es compatible con Windows, Linux y Mac. Estas son solo algunas de las muchas herramientas que actualmente existen para la elaboración de bases de datos, como estuve mencionando anteriormente. Postgres, el Oracle, también hay muchos interfaces como puede ser el dbeaver, etcétera. Un ejemplo de base de datos puede ser el registro de pacientes en alguna clínica o también los estados bancarios de los clientes de algún banco, ya que esta es mucha información y debe estar guardada sí o sí en una base de datos para poder manejarla, para poder suministrar datos a la base de datos, para poder ejecutar consultas, etcétera. Como dije anteriormente, es muy necesario una base de datos en cualquier tipo de empresa que necesite manejar datos. Es indispensable. Conclusiones. Las bases de datos son muy importantes actualmente para lo que es el manejo y las consultas de datos, ya que sin datos no hay información y sin información no debería existir nada. Eh, Existen muchos tipos muchos interfaces, muchas maneras de manejar el lenguaje SQL, como por ejemplo Postgres, MySQL, em, y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ya depende de cómo se acople cada quien al manejo de base de datos. Em, y concluyo con eso, o sea, las bases de datos son indispensables, son muy necesarias, son útiles y es un punto muy importante y muy central a la hora de manejar una información, ya que sin la información no podemos realizar nada. Muchas gracias.